nosotros entrar en los misterios que el Señor Jesús nos permite conocer el día de hoy. Vamos a empezar entonces con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Señor, dador de vida, ven a aletear sobre cada uno de nosotros para que podamos comprender y entrar en estos misterios que nos presenta la palabra del día, el día de hoy. Que el Señor con su santa palabra nos toque los corazones, fije en nuestro corazón su santa palabra para que no tengamos confusión, no tengamos dudas en este tema, y que este tema también nos ayude en nuestra vida personal, en el aquí, en el ahora de nuestra fe. Estamos viendo estos temas, Señor mío, bendito Rey, del final de los tiempos, donde tú harás tu obra maravillosa para sacar definitivamente el mal, la injusticia de este mundo y restaurar tu mundo glorioso. Así que te damos todo honor y toda gloria. Sabemos y nos transportamos con nuestro corazón a ese momento glorioso, Señor, dándote siempre honor y gloria a ti, bendito Rey, anunciando tu nombre santo, que es el único nombre por el cual somos salvos, y solamente creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciendo su nombre, invocando su nombre en este momento a nuestros corazones. Invocamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo con su viento poderoso nos lleve a contemplar lo que vamos a ver en este día, para que mientras escuchamos esta enseñanza podamos contemplar con la acción del Espíritu Santo lo que va a suceder. Entonces, queridos y queridas hermanas, bendiciones, paz y bien, que el Señor les tenga con mucha bendición en este día. Le vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón a su santa palabra. Entonces, primero vamos a ver cómo el catecismo en el numeral 670 nos dice que desde la ascensión hemos entrado en lo que se llama la consumación de los tiempos, donde se consuma, ¿qué se consuma? El designio de Dios, que ya ha entrado de manera irrevocable a su triunfo, a su rescate de la humanidad que está caída, que todavía donde estamos encontramos la maldad, donde todavía está el reino del enemigo aquí en medio de nosotros. Estamos ya, como dice el catecismo, en la última hora desde la ascensión de Cristo. ¿Qué es esta última hora? Es este tiempo que a través del reino de Cristo que está en la Santa Iglesia de Dios, a este tiempo que el Señor derrama su Espíritu Santo, en este tiempo que el Señor a través de sus hijos, de ese reino de sacerdotes, de profetas, de reyes, está a través de su divina providencia actuando en el mundo para llevarle a la glorificación y a la perfección, tanto a la creación como los hijos de Dios. Entonces estamos caminando hacia allá. No sabemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, el día ni la hora cuando Él vendrá en su gloria. No sabemos ni nos corresponde, yo creería, de estar viendo las señales por aquí y por allá, sino solamente las señales que nos permite la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, conocer, y que nosotros podemos tener la certeza que cuando lleguen los tiempos del fin, los tiempos del fin, los que están cercanos a la gran tribulación, a la venida del anticristo y a la gran ira de nuestro Señor, nosotros cristianos sabremos que cómo serán esos tiempos, porque estamos estudiando su santa palabra, porque nos sometemos a lo que Él nos quiera enseñar y mostrar. Habíamos visto entonces nosotros en Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 12, este sexto sello que se abrió. Hemos visto los primeros sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, ya hemos visto los mártires, que es el quinto sello, y el sexto sello, que era estas señales cósmicas que anunciaban la inminencia del día, de la ira del Cordero, como nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Nos habíamos quedado en ese anuncio, habíamos visto las señales, cuáles son esas cosas que podrían venir, esa oscuridad que según los padres vendrá, como un anuncio que para nosotros cristianos que queremos esperar la segunda venida del Señor, y para nosotros será una alegría la venida del Señor, y que están muchos los que queden en ese tiempo
con vida después de la gran tribulación, después de esos muchos que murieron por el seguimiento de la palabra del Señor, por ser testimonio, que están en el trono del Cordero que vimos en el capítulo 6, que están delante del altar, del santuario celestial, que están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Y ahí se oye esa descripción, esa voz que dice, hasta que se complete el número de sus hermanos, de sus consiervos. Entonces ahora vamos a ver cuál es el número que se va a completar de los consiervos que deberán entregar su vida por el reino de Dios, por la instauración de ese reino glorioso que estamos viendo. Entonces nos quedamos nosotros en esta última parte del capítulo 6, que voy a repetir, para que este sea como la base de todo lo que vamos a ver en este día, que son los 144,000 sellados y la multitud, la muchedumbre de vestidos de blanco que tienen en sus manos las palmas. Aquí hay muchísima simbología que con la ayuda de las exégesis, de la exégesis también, por ejemplo, de Monseñor Straubinger, de exegetas, de la misma exégesis de la Biblia de Jerusalén, de los padres de la iglesia, como por ejemplo Orígenes, que nos dice, vamos a ir viendo todos estos símbolos que realmente sí nos pueden nosotros a despejar muchas dudas y muchas confusiones que han habido por tantas también, lamentablemente, otros cristianos que de pronto hayan interpretado de manera literal y no hayan utilizado esa simbología que el Señor pone a lo largo de toda la palabra y ni se diga aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces voy a leer aquí desde la palabra de Dios que nos dice aquí en el versículo 16. Caed sobre nosotros y ocúltanos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Acuérdense que estamos viendo esa descripción de que reyes, tribunos, gente de toda raza, nación, esclavos, libres, pobres, ricos, todos quieren eso de ocúltenme, que me caigan los montes encima, para ocultarme del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hablamos la semana pasada de la ira de Dios, que es esta manifestación de Dios contra toda injusticia, contra toda impiedad, contra todo mal. Estamos viendo eso que era importante conocer nosotros para profundizar en nuestra fe, para que no tengamos ninguna contradicción dentro de nosotros al escuchar la ira de Dios, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la ira del Cordero. Y en este versículo, que es el versículo final del capítulo 6, dice, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿ya? Aquí, como vimos la semana pasada, este gran día fue anunciado por muchos profetas en el Antiguo Testamento, y también San Pablo habla de este gran día de la ira de Dios, y nos ha dado algunas señales que ya desarrollamos. Dice, y finalmente pone esta pregunta, que es la base que decía, para empezar el capítulo 7 del Apocalipsis, donde están los 144,000 sellados. Y esta pregunta dice, ¿quién podrá sostenerse? ¿Ya? ¿Quién podrá sostenerse? Y lo mismo nos dice en el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas. ¿Quién podrá mantenerse de pie al final de los tiempos, cuando vaya a venir el día de la ira de Yahvé, de la ira del Cordero, como dice aquí en el Apocalipsis? Esto es importante, importantísimo. Ya vamos a ver por qué esto de mantenerse en pie, por qué tiene importancia. Vamos a ver entonces quiénes se mantienen en pie. ¿Qué significa mantenerse en pie según la Santa Iglesia, y que se aplica ese mantenerse en pie en la liturgia también? Por ejemplo, dentro de la Santa Eucaristía, el mantenerse en pie significa estar parado con la victoria del Cordero, con la redención y la salvación del Cordero, con la fuerza del Espíritu Santo. Eso significa estar parado. Entonces, estos días, imaginémonos, ¿no es cierto?, que ya pasaron los 4 jinetes, la gran tribulación, la muerte de muchísimos mártires, que en el nombre del Señor Jesús entregaron su vida y que subieron en el fuego, como decíamos, bellísimamente un padre de la iglesia, con el fuego del sacrificio subían al cielo. Y ahora vemos este anuncio
de la ira, que es la respuesta, decíamos, ¿no es cierto?, la respuesta a las oraciones de sus hijos, de sus siervos, y que también estas señales cósmicas nos indicaban la inminencia de la venida del Señor. Ahora en este capítulo 7, todavía estamos en el sexto sello, todavía no entramos en el séptimo sello, y todavía no se va a ver la ira de Dios. Vamos a ver qué sucede antes de que venga esta ira de Dios sobre el mundo. Este obrar de Dios que les decía que también incluye gracias que Él derramará para que se arrepientan las personas, ¿no? Para que volvamos nosotros de corazón duro a ver al Señor y salir de la maldad y salir de las tinieblas. Entonces estamos viendo esto que es importante, esto de mantenerse en pie de esta victoria de Cristo. Por eso nosotros en la Eucaristía, cuando el sacerdote alza la sagrada forma y dice, he aquí el Cordero de Dios, está relacionado con este Cordero que estamos viendo aquí en el Apocalipsis, en esta liturgia celestial que empezamos a ver desde el capítulo 4, y que es el quién podrá sostenerse de pie, quién podrá estar de pie, lo que decía, como decía que dice el Evangelio de San Lucas, en este de pie es la victoria es tuya, Señor. Yo soy redimido por ti, soy salvado por ti, y por eso me mantengo en pie, hablando de la victoria. Es un soldado en la batalla, y después de la batalla, en su triunfo, no va a estar ni sentado ni arrodillado, sino va a estar de pie victorioso. Es ese pararse importantísimo, y que ahorita vamos a ver quién podrá sostenerse. Una pregunta que deja el capítulo 6, y vamos a ver quiénes son los que se van a poder sostener de pie. Ya voy a entrar entonces en el capítulo 7, versículo 1, ¿qué nos dice? Dice, después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra, ¿ya? 4 ángeles, 4 extremos de la tierra, 4 vientos. Hablamos ya en el capítulo 4 del Apocalipsis que 4 significaba el mundo creado, y al poner 4 son los 4 puntos cardinales. Está diciendo que todo esto que vamos a ver está hablando para los 4 extremos de la tierra, o sea, para la tierra entera. Ya nos está anunciando nosotros con todos estos símbolos que hemos estado viendo la universalidad de este juicio de la ira de Dios. De esta ira de Dios vendrá sobre el mundo entero, ya no será solo un pedazo, cierta gente, sino sobre toda la raza y nación, como decíamos la semana pasada, ¿no? Sujetaban los 4 vientos. Nosotros sabemos, si meditamos y estudiamos en el libro de Job, ya que aparecen los vientos del Señor, aparece el viento del este, del oriente, del Señor aparece en este libro. Nosotros sabemos que esos vientos son los que traen el juicio de Dios. Está hablando que esos 4 vientos van a traer ese juicio, esa ira de Dios, esa ira que es consecuencia de su juicio, digamos, ¿no es cierto?, que traen estos 4 vientos en este momento. Entonces, imaginémonos nosotros que estamos en esta oscuridad que hablaban las señales cósmicas, que están todos con un pánico tremendo, ¿no es cierto? Y esta orden a los 4 ángeles que van a hacer algo antes de que venga la ira de Dios, sea desplegada esta ira de Dios. Esto es importante, queridos hermanos, para que nosotros saquemos definitivamente no solamente la confusión que podamos tener sobre este tema, sino también cualquier miedo que tengamos sobre este tema, incluso rechazo que podamos tener sobre esto que va a suceder por la bondad, el amor y el poder del Cordero de Dios. En Jeremías, en el capítulo 49, versículo 36, que habla también de esos 4 vientos que estábamos hablando, ¿no? Dice, voy a traer los 4 vientos desde los 4 cabos de los cielos, y no habrá nación donde no lleguen. Miren cómo todos estos, por eso decíamos que aquí en el Apocalipsis de Juan, y no digo yo los exegetas, ¿no?, los estudiosos de la palabra, que casi la mayoría de lo que dice Juan es tomado del Antiguo Testamento y de los profetas. Zacarías 6:5 dice, el ángel del Señor me respondió, son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra, ¿ya? Nuevamente aquí habla de estos 4 vientos que estamos ya ahora, ya
como digo, si no tuviéramos el Nuevo Testamento y nos quedáramos en el Antiguo, no comprendiéramos ahora están ya puestos en el lugar que tienen. Nuestros 4 vientos que van a traer, como digo, la ira del Cordero, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los 4 ángeles, 4 extremos, 4 vientos de la tierra, ¿ya? Y les dice, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía de oriente, ¿ya? Oriente, nosotros podemos ver esta descripción en el profeta Ezequiel en el capítulo 47, cuando describe el altar de Dios. Habla que de oriente viene la gloria de Dios y que de oriente entra esa gloria hacia el altar. Nosotros estamos ubicándonos, acuérdense, en el santuario celestial donde está Juan en su visión. Y este ángel viene de ahí, de la gloria, digamos, del oriente. ¿Y qué dice? Tenía el sello del Dios vivo. Y aquí vamos a hablar de este sello que es importantísimo para que nosotros podamos comprender estos 144,000 sellados que vamos a leer aquí en el libro del Apocalipsis. El sello de Dios. ¿Qué dice aquí? Y gritó con fuerte voz. Acordémonos estos gritos que estamos ya escuchando, varios gritos desde este Apocalipsis 4, ¿no es cierto? Estos gritos que primero decían, ¿quién puede abrir el libro del Cordero, el libro libro sellado? ¿No? Estos gritos que están anunciando, acordémonos, el grito en la palabra de Dios es cuando viene a anunciar algo que es la voluntad de Dios y que viene con el poder de Dios. Entonces, este ángel que viene del oriente, ¿no? Que viene de la gloria, donde está la gloria de Dios, dice, tiene el sello del Dios vivo, y le dice a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra. Acuérdense que estos 4 ángeles están en los 4 extremos, sosteniendo los 4 vientos, que son los vientos que traen la justicia, la ira de Dios, ¿no? Que van a hacer daño a la tierra, al mar y aquí dice, a los árboles, ¿no? Y aquí dice este ángel que viene de oriente, así, deténganse un ratito. Dice, no causen daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquen con el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios, ¿ya? Este sello va a ir entonces en la frente de los siervos de Dios. Vamos a ver estas 3 cosas antes de continuar con la palabra de Dios. Estamos viendo entonces que en esta figura también bien fuerte que estamos viendo, nuestros ángeles que están sosteniendo la ira que va a venir sobre la tierra, este juicio que viene, queridos y queridas hermanas, en forma de plagas, que eso nos lleva a el éxodo cuando Dios sacaba a su pueblo elegido. Acordémonos que el pueblo elegido, para que salga de la esclavitud de Egipto, la esclavitud del faraón, acordémonos siempre que el faraón y Egipto es el enemigo, faraón es el Satanás, la figura de Satanás, y Egipto del mundo y de la prisión del mundo. Y acordémonos que estamos viniendo de estos 4 jinetes, que estamos viniendo de este martirio, de la gran tribulación, de muchos hijos de Dios. Estos vientos contenidos van a traer estas plagas que nos llevan, como decía, al éxodo, donde también Dios soltó 10 plagas. Antes de soltar la 10ª plaga, les dijo que marquen con la sangre del cordero que iban a comer en la Pascua. Fue esa celebración de la Pascua que comieron rápido y que marcaron los dinteles. Entonces, este sello de Dios vivo que marca, dice, marca en la frente, ¿no es cierto? Nosotros también vemos en el Éxodo como una prefigura de lo que vamos a ver hoy y que va a suceder hoy, porque nosotros, hoy el estudio del Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver todo esto que se desarrolla y ya desde el capítulo 8 en adelante, que iremos viendo cuando se anuncien 7 trompetas que hablarán de estas plagas que vendrán a la manera del Éxodo, y nosotros tenemos que entender y comprender lo que hizo el Señor en el Éxodo para poder nosotros también comprender lo que va a ser. Ese juicio, esa ira del Cordero vendrá entonces en forma de esas plagas, y el Señor, lo mismo como hizo en el Éxodo, marca a sus hijos, a sus siervos. Por eso se dice que serán marcados los siervos, los hijos de Dios, marca a sus hijos
para que no sean dañados con la plaga. Y la última plaga, como ustedes saben, era la muerte de los primogénitos de Egipto, ¿no? Y por el cual ya pudieron salir del dominio del faraón, del dominio de Egipto. Entonces ellos marcan y el ángel cuando viene a exterminar, acuérdense esto de esto de aquí hay 4 ángeles que también vienen a exterminar a través de las plagas, que también vienen a causar daño en la tierra, pero aquí el Señor pide que se marquen, no hagan nada hasta marcar a mis hijos, a mis siervos, ¿no? No hagan nada, lo mismo que en el Éxodo. Esto nosotros podemos aprender muchísimo y por el tiempo yo no me quedo en las plagas, pero también tengo una enseñanza que pueden ver sobre las plagas, que es la Pascua Eterna, que está en el canal de YouTube. Nosotros podemos ver ahí qué es cada plaga, porque, por ejemplo, una de las plagas era que en la agua del Nilo se convertía en sangre, y eso el Señor hacía porque cada plaga se iba contra un dios de los egipcios que causaba idolatría. ¿Ya? Entonces, ¿qué había? El dios del Nilo que era muy venerado, y por eso el Señor pone esa acción poderosa encima de ese ídolo. Y así cada plaga tiene que ver con el enemigo, sacar de la idolatría, que quieren romper con la idolatría, poniéndose a él como Dios todopoderoso. Y eso es lo que va a hacer con estas plagas ahora. No ahora, no hoy día, repito, ¿no? Ahora en el final de los tiempos, ¿no? Cuando ya venga el Señor, ¿no? Entonces, lo mismo, va a mandar estas 7 trompetas que anuncian estas plagas, que una que otra son muy parecidas a las 10 plagas del Éxodo, ¿ya? Y que van a quitar justamente una idolatría grande que haya en el mundo, algo que sea, que acabe con una abominación que se esté dando en los hijos, en las criaturas de Dios que no son seguidores del Cordero. Qué bello, ¿no? Además, algo hermoso que me emociona, ¿no? Que después de que les sella, les hace pasar por el Mar Rojo, ¿no es cierto? Pasar por el Mar Rojo sin que les pase nada. ¿Quiénes perecen? Perecen los egipcios y perece el faraón. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Vamos a entrar también, yo digo, vamos solamente de corazón, no porque crea que vaya a vivir en mi tiempo eso, no. Vamos a pasar también ese Mar Rojo, queridos hermanos, sellados, marcados para que no nos tope. Ya veíamos la semana pasada que San Pablo nos decía muy claramente que nosotros, los cristianos, los salvados, los hijos de Dios, los que creemos en Cristo y que solamente con nuestra boca decimos que Jesucristo es el Señor y que solo por su nombre poderoso nos salvamos, nos fuimos destinados para pasar por la ira de Dios. Y aquí vemos claramente esto. Aquí vemos claramente con este sello para los siervos de Dios, como dice aquí la Biblia, de Jerusalén. Entonces aquí está sostenida la ira, ¿no? Que ya vamos a ver en el capítulo 8 cómo se desarrolla esa ira. Por acuérdense que los hijos estarán marcados y que no les tocará, tal cual como sucedió en el Éxodo, tal cual, no les topará. Y este sello estará en la frente de los siervos. Voy a tomar de la palabra sello griego, que es fragida, ¿ya? Esta palabra de griego que aparece aquí en Apocalipsis 7 es muy diferente de la palabra marca que aparece en Apocalipsis 13, la marca de la bestia. Es diferente las palabras, no se utiliza la misma palabra para decir, son completamente distintas. Ya estudiaremos cuando lleguemos a Apocalipsis 13, la marca de la bestia. Ahora estamos en la marca de Dios, la marca del Dios vivo, dice aquí la Biblia de Jerusalén. Miren qué bello, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esta palabra griega? Porque esta palabra griega de sello, de pronto nosotros si decimos solamente sello no comprendemos, pero en griego tiene el significado de autoridad, de pertenencia, de que tiene señorío, ¿no? Entonces somos sellados con el sello de Dios vivo. Está diciendo que Él es dueño de estos 144,000, que vamos a ver qué significa esto de 144,000, y que no solamente, como digo, que es dueño, autoridad, sino que también les protege. Ese sello les protege, en este caso, no pasen, no sufran por esta ira de Dios, ¿no? Por esta ira de Dios.
Dice también un sello de autenticidad, es decir, esto verdaderamente, esta persona es verdaderamente mi hijo y nadie le topa a mi hijo, ¿no? Este es como el sello. Nosotros leemos, por ejemplo, en Efesios 1, versículo 13, que nos dice ya y habla ya del sello, aquí San Pablo, que dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es el don de la promesa. Nosotros ya tenemos un sello que es el sello del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso aquí nosotros vamos a ver que este es un sello específico que se pone en los últimos tiempos, que también se pone, digo, sello sobre sello, tenemos el sello del Espíritu Santo y sobre ese sello, el otro sello que estará marcado en la frente. Ahora no sabemos, no nos dicen ni los padres, ni los exegetas, ni nada, si ese sello será visible, ¿no? Y que podrán ver todas las personas, o invisible, no puede ser cualquiera de las dos cosas, puede ser un sello visible o invisible, pero ese sello ya que pone Dios, como decía, es diferente a la marca de la bestia, en el sentido que la marca de la bestia, que cuando nos toque a profundizar en eso, la marca de la bestia exige a cambio, para hacer puesta esa marca, que se diga sí a un pacto con el anticristo, ¿ya? Exige esa alianza. Nosotros sabemos que el sello nuestro de aceptar la nueva alianza es que esa alianza está escrita en nuestros corazones y fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo también, como nos dice, por ejemplo, 2 Corintios 1:22, ¿no? Que dice, nos marcó con su sello. En el caso de la marca de la bestia, exige que a cambio, con la libre voluntad, se quiera uno plegar, ¿no? Hacer un pacto con el anticristo para entrar dentro de su reino y de su gente. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso la bestia? Porque ya sabemos que todo quiere imitar al Cordero, todo quiere imitar a Dios. Dios tiene una alianza con nosotros, Dios tiene su sello del Espíritu Santo en nosotros y Dios nos marcará al final de los tiempos como su propiedad, como el dueño de nosotros, como un símbolo de protección y de redención de ese paso del Mar Rojo que decíamos, tomando la figura del Éxodo, ¿no? Pero en cambio, el enemigo sí va a hacer de que tú digas con tu libre voluntad, yo acepto esa marca de la bestia, ya, por eso la marca de la bestia no vendrá ahí inoculada en alguna cosa, no vendrá, ups, me tomé esto o me pusieron esta vacuna y ahí está. No, se exige ese pacto, porque la palabra que les decía que es diferente que esta palabra en griego, en el Apocalipsis 13, la palabra exige un pacto, ¿no? Esa palabra en griego de marca. Nosotros encontramos también, por ejemplo, el sello que fue puesto, que vemos esto en Génesis, en el capítulo 4, el sello que fue puesto en Caín, ese sello misterioso, ¿no? Caín, después de que mata a su hermano Abel, Dios le pone ese sello, que ese sello hace en él que nadie le pueda matar, que nadie le pueda topar. Esto es un sello que viene de arriba, nuevamente, misterioso, no sabemos también si era visible o invisible, y nadie le pudo tocar a Caín, ¿ya? Y dice Juan Pablo II, no yo, San Juan Pablo II, dice que ese sello de Caín fue puesto porque Dios quiere la salvación de todos sus hijos y quería la salvación y el arrepentimiento de Caín, y por eso le puso ese sello para que en el tiempo de vida que él tendría, por voluntad de Dios, se pueda arrepentir y cambiar. Y por eso le pone ese sello, porque no se sacaba nada que se le mate a Caín y no venga ese arrepentimiento. Miren qué lindo, y miren cómo podemos tomar esos ejemplos de sello también para este sello que estamos viendo en este momento. Acordémonos entonces, estamos en este tiempo que viene el ángel que dice no hagan nada hasta que sean marcados los hijos de Dios. También este sello que utilizaban aquí en la frente solamente los sumos sacerdotes, que era un sello que se ponían en la frente de oro que decía santidad de Dios. Imagínense qué bello, ¿no? Santidad de Dios. Es un sello también puesto ya visible en la frente también, que hablaba de la santidad de Dios, que hablaba de Dios mismo. Entonces, estos sellos que nos pueden dar una idea de qué es este sello. También nosotros vemos
como en Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 4, se habla de un sello que será puesto en la frente y dice aquí qué forma tiene ese sello. Y por eso la tradición cristiana cree que este sello podría tener esta forma. Les voy a leer aquí de la palabra. Dice, Yahvé le dijo, marca una cruz. Esto es Ezequiel. Ezequiel está hablando de una marca de una cruz, ¿no? Marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen. Miren qué increíble, ¿no? Este profeta cómo habla de este sello que tiene la forma de la cruz. Yo hace muchos años, esto les comparto, otra vez digo en chiquis, pero no es chiquis, les comparto, hace muchos años cuando recién me convertí, el Señor me permitía ver una cruz de luz en la frente. Yo no entendía nada, no sabía qué era, por qué era. Y después en mi interior entendí que era un sello, una marca. Pero no sabía, porque todavía, como estaba recién convertida, no sabía yo qué era esto, que estaba hablando de un sello que existe en la palabra de Dios. Y alcancé a ver a algunas personas les veía con este sello y a otras no. No, yo no, y yo no me quiero ni acordar quiénes estaban, quiénes no quiero ni acordarme, solo me acordaba que era una cruz brillante aquí, una cruz como luz potente, fuerte, que se veía en los hijos de Dios, y no sé si era coincidencia o qué, pero veía en las personas que estaban en la gracia de Dios, personas que estaban, que comulgaban frecuentemente y que buscaban estar confesados, ¿no? Esto solamente es un paréntesis, no es nada. Solamente es un compartir, ¿no? Seguimos con la palabra aquí de Dios. Ezequiel 9 mismo, en el versículo 6 dice, pero no toquéis a quien lleve la cruz en la frente. ¿Ya? Aquí Ezequiel nuevamente habla de este sello y dice que no toquen, lo mismo que estamos leyendo en Apocalipsis 7, no se toque a nadie que lleve la cruz en la frente. Esto es importante. En el exégesis de la Biblia de Jerusalén, les voy a leer aquí directamente también desde la Biblia, ¿no? ¿Qué es este número, en cambio, que vamos a ver? Este número. Vimos entonces este sello del Espíritu Santo, hemos visto el sello que tenía el sumo sacerdote aquí, santidad de Dios, el sello de Caín, hemos visto, ¿no es cierto? También más adelante veremos que en el Apocalipsis mismo, que los hijos del Cordero tienen aquí el nombre del Cordero también, ¿no? Entonces, hay muchísimos símbolos que hablan de este sello, que es símbolo de ser propiedad de Dios, de ser redimido de Dios, de ser objetos del amor de Dios. Entonces, vamos a seguir aquí en el Apocalipsis, ya con el número, que es importante, el número. Dice, Apocalipsis 7, versículo 4. Decíamos entonces que no causen daño hasta ser marcados con el sello del Dios vivo. Hemos visto qué es un sello, este sello qué va a ser, qué significa sello griego y qué es un sello de Dios y que se diferencia mucho hasta en la palabra con la marca de la bestia, ¿no? ¿Qué dice aquí? Yo oí, dice Juan, yo oí el número de los marcados con el sello. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, ¿ya? Aquí habla de 144,000 y como hemos dicho en otras ocasiones, los números en la palabra de Dios tienen su simbología y que no se les debe tomar literalmente y por eso ha habido tanta confusión de creer que es un número literal, numérico, cuando está hablando de otra cosa. No, 12, nos dice el exégesis de la Biblia de Jerusalén, es un número sagrado. 12 por 12, se multiplica 12 por 12, da 144. Y 144 multiplicado por 1000, 1000 en el hebreo, en la palabra de Dios, 1000 es un alaf. ¿Qué es un alaf? Alaf es un número indeterminado que habla de una totalidad. ¿Ya? Entonces estamos hablando 12 por 12, 144 y 144 por alaf, o sea, que completo, se completa, se da un término de plenitud de todos los hijos de Dios, que estén en ese momento de que hayan sobrevivido a la gran tribulación y que estén en ese momento donde viene la ira del Cordero, se habla de la totalidad
de los hijos de los siervos de Dios. ¿Qué nos dice lo que les iba a leer entonces hace un momento en la exégesis de la Biblia de Jerusalén? Dice, el cuadrado de 12, número sagrado, multiplicado por 1000, es la multitud de los fieles de Cristo, pueblo de Dios, nuevo Israel, como nos dice Gálatas 6:16, que nos dice que nosotros los cristianos somos el nuevo Israel, el Israel de Dios. Marcados con el sello divino, escaparán por fin de las plagas esperadas, de las plagas que vendrán, ¿no? Que veremos ya más adelante en el capítulo 8. Ahora, es importante, entonces, estamos viendo que es, como decíamos, es la totalidad de todos los fieles redimidos de Dios, de todos los creyentes que serán marcados en la frente. Como veíamos de Ezequiel, algunos padres que dicen que posiblemente sea una cruz, no sabemos si visible o invisible, ¿no? Aquí vamos a ver una cosa importante, ¿ya? Que los versículos siguientes está diciendo, bueno, hemos terminado de decir que es los hijos de Israel, y en el versículo 5 habla de que son 12,000, por eso son 144,000, 12,000 de cada uno de las 12 tribus de Israel. Por eso hay muchos que interpretan que estos 144,000 son solamente judíos, solamente del pueblo de Israel de la carne, ¿ya? En esa versión vamos a ver cómo también se manifiesta la voluntad de Dios, que nos dice a través de San Pablo en Romanos capítulo 11, que Dios no se ha olvidado de su pueblo, del pueblo de Israel, que Dios va a rescatar a su pueblo, que Dios va a tener dentro de sus planes hasta el fin del tiempo, muy importante el pueblo de Israel, ¿ya? Nosotros, cristianos católicos, decimos que no solamente es el nuevo Israel, Israel de Dios, no solamente los cristianos de ahora, sino también serán los judíos conversos. Entonces, ¿cuál será esa totalidad? Son todos los cristianos, no solamente católicos, queridos hermanos. Hay muchos católicos, hermanos separados, que son muy fieles a Cristo y que serán salvados también por su nombre poderoso y por ser fieles a su santa palabra. Y también son estos judíos conversos, ¿no? Esto es importantísimo. Es importante tomar en cuenta esto. Nosotros ya desde los padres, por ejemplo, Orígenes, ve ya en estos 144,000, como digo, la totalidad, y eso podemos ver en este alaf, en el número 1000, la totalidad de los creyentes. Aquí voy a leer, ya porque tenemos que conocer y saber lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer lo que dice de cada tribu, ¿ya? Dice aquí, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Y aquí comienza a enumerar las tribus. Aquí de esto nosotros tenemos que sacar varias cosas que son importantísimas, hermanos. Dice la tribu de Judá. ¿Por qué le pone a Judá, que no era el primogénito? El primogénito de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, era Rubén. Ya, aquí le pone Judá de adrede, como digo, de la palabra de Dios, no hay cosas puestas porque sí, sino tiene un propósito importantísimo, ¿no? De Judá, ¿por qué? Porque Jesucristo era de la tribu de Judá, acuérdense, león de Judá, león de la tribu de Judá, y que aparece bellísimamente en el capítulo 4 del Apocalipsis, ¿no? Entonces ha puesto como primogénito Judá. Obviamente con el propósito inmenso de que Cristo es el primogénito, como nos dice San Pablo, de entre muchos, es el primogénito. Por eso se le pone aquí, a diferencia de la lista, por ejemplo, que está en Génesis, en el capítulo 49, cuando ya Jacob le da la bendición a sus 12 hijos, no está, por supuesto, primero Judá, sino está Rubén. A diferencia también del censo que se hace en el libro de Números, por eso se llaman Números, porque cuentan las cuántos hay de cada tribu, y tampoco, por supuesto, está Judá. Pero aquí en el Apocalipsis, por supuesto que Judá está primero, para decir Cristo, primero el primogénito de entre muchos. Y de ahí sí ya nombra a Rubén, dice Rubén, 12,000 sellados, Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, Neftalí, 12,000 sellados, y aquí pone así de cada tribu. Pero aquí hay una cosa también importante, aquí viene y pone Manasés.
Manasés no aparece en las listas, en las primeras listas no aparece, porque Manasés es hijo de José. José, acuérdense que fue el que fue vendido y llegó a Egipto, que gracias a José, eso como un salvador del pueblo de Dios. No, gracias a José, Egipto les acoge, les da comida, les da trabajo, cosa que no tenían los israelitos en ese tiempo. Y José aparece también en esta lista. Vemos aquí cómo está Manasés, entonces hijo de José, dice de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, y Leví, la tribu de Leví, ya en números no se le contaba como parte de las 12 tribus y tampoco se les entregó, cuando ya llegaron a la tierra prometida, no se le entregó a la tribu de Leví ninguna parte del territorio de la tierra prometida, porque como se cogió a la tribu de Leví para que sean sacerdotes, acuérdense, los levitas, ¿no es cierto? Y esta tribu tendría que vivir y servir a las 12 tribus, ¿no? Entonces, por eso ya en números no aparece Leví, que aquí sí aparece ya nuevamente Leví, y contado como parte de las 12 tribus, hablándonos, ya esto nos dice la exégesis, hablándonos de que ellos ya están contados porque están representando a esos sacerdotes y están representando a esa nación de sacerdotes que somos estos rescatados, de estos 144,000, y por eso está aquí ya Leví. Después dice, aparece la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de José, la tribu de Benjamín, ¿ya? No está la tribu de Dan, y no está tampoco la tribu de Efraín, que cuenta en las otras listas. ¿Por qué? La tribu de Dan y la tribu de Efraín, ya esto también es importante que un poquito estudiemos en la historia, cuando Dan le entregan, la tribu de Dan le entregan el territorio que era de los filisteos, ellos no aceptan, no aceptan ese espacio de terreno por ser de los filisteos difíciles de conquistar, grandes guerreros los filisteos, y no aceptan esa promesa de Dios. Y desde ahí comienzan la tribu de Dan un camino que te les llegará a la idolatría. Entonces, Efraín, la tribu de Efraín y de Dan no aparecen aquí en el Apocalipsis dentro de las 12 tribus por haber cometido idolatría, y esto tiene que ver mucho porque nosotros sabemos que ya en Apocalipsis capítulo 21, cuando se describe la nueva Jerusalén, ahí dice que ningún habitante será idólatra, ningún idólatra entrará a vivir en la nueva Jerusalén, ¿no? Miren estas cosas que son importantes. Nosotros entonces, como vemos en estas tribus también representadas por estos 12 por 12 tribus de Israel, 12 nosotros que hemos hablado en otras ocasiones, 12 de los 12 apóstoles que estamos ahí, nosotros, cada uno de nosotros con algún apóstol como parte, como que fuera de una tribu, y que da estos 144 y estos 144, totalidad 1,000, ¿no? 12,000 también. Entonces, estamos viendo 12,000 por cada tribu, ¿no? Sellados. 12,000 también vemos ese número justamente en Apocalipsis capítulo 21, cuando describe el ancho, el largo y la altura de la nueva Jerusalén. También dice, tiene 12,000 estadios, dice ahí la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, nosotros con esto podemos ver qué hermoso, ¿no? Que la medida de la nueva Jerusalén está, digamos, esa anchura, esa altura, lo que llena, lo grande que puede ser la nueva Jerusalén, está de los 144,000. Eso es lo que llena, digamos, la nueva Jerusalén, porque es 12 por 12, ¿no es cierto? Que decíamos 144 y de ahí por 1,000, ¿no? Esos 12,000 estadios que son estos hijos de Dios redimidos, marcados, que pasan nuevamente por ese mar rojo, que como decía el Papa San Juan Pablo II, a la cabeza está pasando María Santísima como la primera redimida y como la primera Anahuín. Es una cosa bellísima, y como hemos dicho en otras ocasiones, San Juan Pablo II, tan místico, que nos habla de estas cosas tan profundas. Miren qué hermoso todo esto. Entonces estamos viendo de estos 144,000 sellados, que es la totalidad según la explicación de la Biblia de Jerusalén. Algunos exegetas explican esto, de que unos dicen que solamente son los judíos,
y otros dicen que son, como digo, toda la totalidad del pueblo. Orígenes ya decía que es todo el pueblo. Nosotros aquí como católicos creemos que ya es la totalidad, ¿no? En todo caso, estos marcados serán un signo visible, estos que serán preservados, un signo visible del poder de Dios, del actuar de Dios, del amor de Dios, de la protección de Dios, de su omnipotencia. Imagínense los marcados a los que pasan las tremendas plagas que veremos más adelante y pasarán así, no les toparán a los marcados, para dar gloria a nuestro Dios, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver ya una cosa importante de por qué nosotros también, como católicos, no les ponemos fuera de los 144,000 a los judíos, porque hay cristianos que ni les nombran, ¿no? Y lamentablemente también hay muchos católicos que por ignorancia no saben que los judíos tienen un papel muy importante antes de la venida del Señor. Y para esto podemos nombrar nosotros el catecismo en el numeral 674, que nos dice aquí literalmente que la segunda venida del Señor se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Todo Israel le va a reconocer a Dios, a Jesucristo como el Mesías, antes de su venida. ¿Ya? Antes de su venida. Por eso estamos aquí hablando de los que creemos en Cristo. Son esos judíos conversos que habrán. Y dice aquí de todo Israel. No dice de una porción de Israel, sino dice de todo Israel. De todo Israel en ese tiempo, ¿no? Que no sabremos numéricamente exactamente cuántos somos, porque son los números simbólicos. Entonces, todo el 1000, Aleph, que es la totalidad, no habla de que son ni muchísimos ni poquísimos, sino habla de la totalidad, que no sabemos cuántos serán, ¿no? Y de por qué dice el catecismo de la Iglesia Católica como signo antes de la venida del Señor, la conversión, el reconocimiento de todo Israel. Dice porque está tomado de las mismas palabras literales de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Les voy a leer en Mateo 23:39. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuántas veces me he querido reunir a tus hijos? Es cuando Él estaba en el Monte de los Olivos y veía al frente Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no? Es esta parte. Y ahí dice, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo sus alas? Es el deseo de Cristo, ¿no? Es el deseo de Cristo que les decía a los judíos, ¿cuánto he querido yo bajo mis alas poner a todos mis pollitos así? Y después lo que dice aquí el profeta de los profetas, que es nuestro Señor Jesucristo, porque os digo, ya no me volveréis a ver hasta que digas, pueblo judío, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, hablando aquí claramente que el Señor me volverás a ver, ¿no? ¿Hasta qué? No dice, no me vas a ver hasta que ustedes perezcan y se acaben y desaparezcan en la historia, ¿no? Hasta que digas, bendito el que viene, segunda venida, el que viene en el nombre del Señor. Miren qué profecía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso los católicos hablamos. Y por eso, cuando leemos de las 12 tribus de Israel aquí selladas, de cuántas de cada selladas, estamos viendo claramente al pueblo de Israel ahí. Nos dice, por ejemplo, Romanos 11:26, luego todo Israel será salvo. También San Pablo habla de que en los últimos tiempos dice, ¿no?, que el embotamiento, o sea, que la cerrazón del corazón y de mente de los judíos de no reconocer a Cristo cuando Cristo se encarnó, ya eso hizo que los gentiles, que somos todos los que no somos Israel por la carne, sino de Dios, el resto de los gentiles que aceptamos a Cristo, el resto de las naciones que aceptamos a Cristo, ya por este embotamiento de los judíos entramos nosotros a la salvación. Y dice San Pablo entonces que al final de los tiempos pasa al revés, que por estos gentiles que están salvados, estos de aquí, traerán también entonces la salvación al final de los tiempos de los judíos, y los judíos, nos dice esto el profeta Zacarías bellísimamente, los judíos también al final de los tiempos, dice, por
un judío, 10 gentiles reconocerán al Dios vivo, ¿no? Entonces, estos judíos en los últimos tiempos conversos también traerán en sí mismo ellos, dice 1 por 10, mucha conversión a las naciones, mucha reconocimiento de Dios a muchos de los que todavía estén en las tinieblas. Miren qué lindo todas estas maravillas que el Señor permite que hoy nos hagamos. Esto es importante que nosotros, como digo, con esta enseñanza vamos a salir de toda confusión, de cualquier cosa que de pronto hayamos oído, de tantas falsas profecías que se oyen, ¿no? También quería leer Hechos 3, 19 al 21. Lo que dice Pedro a los judíos. Esto sucede después de que los apóstoles reciben el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Y qué les dice San Pedro a los judíos? Dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación. ¿Ya? Dice que es importantísimo aquí el arrepentimiento y la conversión de los judíos a fin de que Jesús vuelva en el tiempo de la consolación. Acuérdense, Apocalipsis es el tiempo de la consolación, es el libro de la consolación. Y envíe al Cristo que os había sido destinado. Y Cristo, acuérdense, el Mesías era destinado solamente al pueblo de Israel, que había sido destinado a Jesús, a quien se debe retener el cielo hasta, está retenido el Señor, el Mesías, para el pueblo judío, hasta el tiempo de la restauración, que es lo que estamos hablando. La ira de Dios trae la restauración universal que Dios habló por medio de los profetas. Es el tiempo de la restauración universal, hasta el tiempo, ¿ya? Está retenido hasta el tiempo de la restauración. Ahí vendrá ese arrepentimiento, esa conversión, y por eso el catecismo nos pone como este símbolo antes de la venida del Señor, y después de este signo de la conversión de los judíos, dice, la iglesia pasará por una prueba, que la misma iglesia no sabe cuál es la prueba por la cual pasará, pero que a esta prueba de la iglesia abrirá las puertas al anticristo, y la venida del anticristo traerá lo que se llama la gran apostasía. Esta palabra gran es importante para el libro del Apocalipsis, gran tribulación, la gran apostasía. No está gran, es porque está hablando de esa apostasía universal. Ya no es una cosa de que unos pocos han perdido la fe, que en Europa están con menos fe, que en Alemania, pobres, la iglesia está mal, sino ya es universal. La gran, cuando llegamos gran, significa universal, que vamos a ver en el mundo entero. Entonces la conversión de los judíos es importantísimo, porque nosotros, por un lado, cristianos, católicos y protestantes, estarán en esta gran apostasía. Qué pena, ¿no? Por eso estos judíos traerán nuevamente la conversión de muchos que se puedan haber ido por la seducción del mundo y de las riquezas, ¿no? Acordémonos aquí entre paréntesis que la marca de la bestia tiene que ver directamente con el dinero, ¿no? Con el dinero. Para ir terminando, una cosa hermosísima, y del cual también asentamos que estos 144,000 es la totalidad de judíos con los gentiles, que somos nosotros, el nuevo Israel, ya no somos gentiles, sino el nuevo Israel, o sea, el Israel del Antiguo Testamento, el Israel del Nuevo Testamento, el Israel de la carne del Antiguo Testamento, el Israel de Dios del Nuevo Testamento, que son estos 144,000. Y dice aquí bellísimamente San Pablo en Efesios, en el capítulo 2, y pueden ustedes leer un poquito desde antes, voy a leer versículo 14, pues pueden leer un poquitos versículos antes, porque es lindo esto. Dice, entre los dos pueblos, ¿no? Los gentiles y los judíos, entre los dos pueblos hizo uno. Esto es importantísimo nosotros conocer como cristianos católicos, para nunca nosotros sacar de la perspectiva de lo que Dios va a hacer, de su designio salvífico, poner a un lado los judíos. No, escuchen lo que dice aquí San Pablo. Dice, entre los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne, la carne de Cristo, en el momento de la cruz, derribó la enemistad que había entre gentiles, que eran los no creyentes, los que no eran parte del pueblo de Israel. Derribó el muro, dice aquí, que venga, ¿no? Para crear en sí mismo, en Cristo,
De los dos, un solo hombre nuevo. ¿Ya? Somos un solo hombre nuevo, Israel de la carne, Israel de Dios. Ellos, los de Israel de la carne, algunos ya están dentro de este hombre nuevo completamente, ya, los que son los creyentes en Cristo, los como les llaman judíos mesiánicos, ¿no? Y otros que vendrán ya, muchos que vendrán ya al final de los tiempos que estamos mencionando. Son esos hijos de Abraham que son los que mencionan no solamente San Pablo, sino también en los profetas, esos hijos de Abraham, y que también recibe a Abraham. Ustedes acuérdense que Dios le dice a Abraham que sobre ti bendeciré a todas las naciones. Son estos hijos de Abraham que somos todos un solo cuerpo, como dice aquí Efesios 2, en Cristo Jesús, y Cristo como cabeza, un solo cuerpo, incluido también el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Por eso dice, y repito, Dios no olvida al pueblo, a su pueblo de Israel. Vamos a terminar aquí con los 144,000 sellados, dándole gracias al Señor, bendiciendo su santo nombre, y ya llenándonos de gozo por esos que serán marcados y que serán preservados de la ira de Dios y que pasarán por ese mar rojo nuevo que está a la cabeza, como decía María Santísima, y en la multitud de santos que creen en el Cordero. Acordémonos de esos mártires que están suplicando en el trono, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Escucha, haz justicia y venganza. Acuérdense que decíamos eso, ¿no? Mientras los que estaban aquí en la tierra marcados por el poder de Dios, por el amor de Dios, por la victoria de nuestro Cristo. Ellos son los 144,000, son entonces los que responden a esa pregunta que decíamos, ¿quién se podrá sostener? Los marcados por el sello de Dios vivo, dándole todo honor y toda gloria a nuestro Señor, dueño y Rey, bendiciendo su santo nombre, alabando por todo lo que Él hace, bendiciéndole, aceptando todo lo que Él permite y permitirá, y sabiendo que estamos viviendo ya la última hora, el tiempo de la consumación, y que estamos caminando, como dice el catecismo, irrevocablemente a este tiempo de la restauración universal. Bendiciendo al Señor le decimos en esta mañana, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.